Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a seguir ampliando el tema de la unidad de física referente a lo que es calor, que como dice en el libro, es lo mismo calor y temperatura. Así que en- vamos a seguir trabajando en ello. Obviamente a esta altura ustedes ya deberían de manejar, por ejemplo, el, el concepto de temperatura y también, especialmente, la conversión de unidades, desde escala centígrada o Celsius a Fahrenheit, a Kelvin o cualquier de las combinaciones que puedan darse entre esas tres escalas. Así que, recordemos un poco. En la temperatura, recuerden que es un indicador del movimiento de las partículas de un cuerpo. Recuerden que todos los cuerpos están formados por moléculas o átomos y estas partículas en sí tienen su propio movimiento. Un movimiento de traslación y también de rotación. Se mueven. Dependiendo del estado de la materia, el movimiento de traslación va a estar mucho más reducido. Por ejemplo, en un gas se mueven por todos lados las partículas. En cambio, en un sólido el movimiento está muy restringido. También la otra forma de definir la temperatura es como la medida de la energía cinética promedio que tienen las partículas que componen un cuerpo. Cuando nosotros hablamos de energía cinética, estamos estableciendo precisamente este movimiento de las partículas. ¿Ya? Entonces, por definición, sabemos que a mayor movimiento de las partículas de un cuerpo, mayor va a ser su temperatura. Por lógica, mientras menor sea el movimiento de las partículas, menor va a ser la temperatura. Acá tenemos un ejemplo de más o menos cómo se ve este movimiento. Si se fijan en esta animación, aquí yo tengo, esto es un gas, ¿ya? Pero dentro de las características que me permite en esta animación, puedo simular la velocidad con que se mueven las partículas, puedo acelerarla, ¿ya? Por ejemplo, ahí se está moviendo mucho más, o puedo hacerla que vaya un poco más lento para que ustedes puedan observar los fenómenos que están ocurriendo. Aquí tenemos el contador de moléculas. El color indica la cantidad de energía cinética que tiene cada una de las partículas, ¿ya? El movimiento propio de las partículas. Si es azul, implica que tiene poco movimiento, ¿ya? Y a medida que va avanzando hacia el amarillo, llegando al blanco, eso quiere decir que tienen mucho movimiento. Así que, a medida que van cambiando de color las partículas, nosotros vamos a ver que eso indica la cantidad de movimiento asociada. Acá le bajé toda la temperatura, ¿ya? Entonces el movimiento de las partículas es muy bajo. Y aquí tenemos la gravedad, que es para que ustedes observen simplemente cómo están las partículas. Esto sería como un estado entre sólido y líquido, ¿ya? Por ejemplo, le puedo disminuir la gravedad. Por ejemplo, ahí van a ver que las partículas van a empezar a flotar. Ese sería el comportamiento clásico de un gas. Pero si yo le aumento la gravedad, ahí vamos a ver que las partículas empiezan a agruparse. Le vamos a dejar la gravedad alta para que ustedes puedan observar el comportamiento, ¿ya? Entonces, lo que interesa aquí es que ustedes se den cuenta de que cuando una sustancia está en un estado sólido, las partículas igual se mueven, pero su movimiento es muy bajo. En el estado líquido hay una pequeña cantidad de movimiento, pero todavía se mantiene la mayoría. Por ejemplo, vamos a aumentar un pichintún. Fíjense lo que pasa. Muy poco hemos aumentado y ya hay un desorden un poco más amplio por parte de las partículas. Se están moviendo mucho más, pero todavía están en un estado en el cual
no podríamos decir que está en estado gaseoso, pero sí, aquí es tomado un comportamiento de un estado líquido, porque si se fijan, en la parte inferior de la animación, ahí se observa la gran mayoría de las partículas. En cambio, en la parte superior se ve un poco menos. Si ustedes entrecierran los ojos, se ve como esa tendencia a estar un poco más concentradas hacia abajo, por efecto de la gravedad. Pero si yo voy aumentando la temperatura, vamos a empezar a ver que hay partículas que empiezan a cambiar de color. Ahí le estamos dando mayor cantidad de energía. Y obviamente, a mayor energía cinética, mayor va a ser la temperatura. Ahí, por ejemplo, se notan aquí en el gráfico de abajo, se notan la cantidad de partículas que están con uno u otro movimiento. Fíjense que hay muchas que se están moviendo. En el rango del blanco quiere decir que tienen mucha energía cinética. En el caso del amarillo, tiene un poco menos. Entre el rojo y el violeta, la cantidad es menos. Y el azul es precisamente la que tienen. Si se fijan, las concentraciones son un poco más homogéneas. Si yo aumento mucho la temperatura, vamos a ver que la cantidad de partículas que tienen muy poco movimiento disminuye. Por eso yo les decía en clases que esto es como jugar al billar, pero con una gran cantidad de bolas de billar. Todas están chocando entre sí. Vamos a disminuir la cantidad de partículas para que vean el mismo fenómeno. Si se fijan, hay muchas con una alta energía cinética y hay muy pocas que, vamos a disminuir la temperatura y un poquito la velocidad. Ahí vemos cómo chocan entre sí y en la medida que van chocando van empujando a las demás y esto es como un juego de billar. Y en la medida que esa energía cinética la traspasan a la otra molécula o a la otra partícula. Y esto es lo que se ve. Esto es un gas. Estamos aquí viendo precisamente el comportamiento de un gas. Así que si yo reduzco la cantidad de moléculas, voy a ver que el movimiento disminuye. Y ahí le voy a agregar energía cinética. Los choques entre las moléculas empiezan a ser más evidentes. A mayor cantidad de choques, más moléculas están adquiriendo velocidad. Y en eso consiste la temperatura en esencia. Vamos a aumentar un poco. Vamos a aumentar todo para que... Si nosotros aumentamos la velocidad se ve algo así. Ahí cuesta distinguir precisamente cuál es cuál. Entonces, esto nos lleva al concepto de equilibrio térmico. Recuerden que el equilibrio térmico implica la transferencia de energía entre dos cuerpos. Es cuando veíamos chocar estas partículas, están transfiriendo energía. Esa energía cinética que transfieren de una molécula a otra es lo que nosotros estamos observando. En cierta medida, el equilibrio térmico implica que si dos cuerpos tienen distinta temperatura, va a llegar a un punto en los que los dos cuerpos van a alcanzar la misma temperatura. ¿Ya? Eso es el equilibrio térmico. Otro concepto asociado a lo que es la temperatura tiene que ver con la dilatación térmica y la contracción térmica. En el caso de la dilatación, implica que es el aumento de las dimensiones, ya sea en longitud, área o volumen, que experimenta un cuerpo cuando se eleva la temperatura. Recuerden que la materia se va a dilatar tanto en estado sólido como líquido como en un gas. La contracción es el fenómeno contrario. Así que nosotros vamos a observar de que a medida que disminuye la temperatura, disminuye el movimiento de las partículas, por lo tanto, la longitud o las dimensiones de ese cuerpo van a disminuir. Así que hay que considerar sí un detalle. Las vibraciones en los sólidos ocurren siempre en relación a una posición fija. Las partículas no se están moviendo hacia todos lados, sino que rotan principalmente. Y cuando aumentamos la temperatura, en otras palabras, le agregamos energía cinética a estas partículas, las vibraciones aumentan y las partículas se separan
entre sí. Y esto va a provocar un aumento en el tamaño del cuerpo. Si disminuye la temperatura, le estamos quitando movimiento, se produce el efecto contrario, que sería la contracción térmica. Tanto la dilatación como la contracción de un cuerpo dependen del material y de la variación de la temperatura en la que se encuentra el cuerpo. En otras palabras, la dilatación del cobre no va a ser la misma que la dilatación, por ejemplo, del hierro o del oro. Tienen distintos coeficientes de dilatación. Así que hay que considerar eso a la hora de analizar cualquier problema. Y la variación de temperatura. Dos cuerpos del mismo material, por ejemplo, dos alambres de cobre, no se van a dilatar en la misma proporción si a uno está a una temperatura inferior que el otro. El que tiene mayor temperatura, por lógica, se va a dilatar mucho más que el que tiene menor temperatura. La dilatación en líquidos y gases es mayor que en sólidos porque las partículas tienen mucha mayor libertad de movimiento. Recuerden que en términos de la teoría cinético-molecular de la materia, está estableciendo de que la cantidad de enlaces intermoleculares es menor tanto en líquidos y mucho menor en gases. Así que por eso vamos a ver en esa dilatación mayor en líquidos como en gases. Obviamente en gases es mucho mayor la dilatación que en líquidos. Y por último, el otro concepto que tenemos que recordar son las escalas de temperatura, que nosotros, como vimos en clase, estamos trabajando con la escala Celsius o centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin. Deben recordar cuáles son las fórmulas para transformar de una a otra. ¿Ya? Y algo que estuvimos hablando en la clase pasada, que era el calor, que por definición se entiende como la energía en tránsito que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas. Lo que podemos entonces decir que el calor es una forma de energía que viaja de un cuerpo a otro. Y eso es importante que lo recuerden. Ahora, como es una forma de energía, se utilizan unidades para medir energía. La más utilizada en ciertas partes del mundo es la caloría, aunque también se utilizan otras unidades como es el joule. ¿Ya? En España le dicen julios, por un asunto de españolización de un término que no es así. Joules, ese es el nombre que corresponde. Una caloría, es importante que registren la definición, aunque aparece en su libro, corresponde a la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en 1 grado Celsius la masa de 1 gramo de agua. Siempre en el caso de la energía necesaria para elevar ese gramo de agua va a ser una caloría. Para elevar la temperatura de ese gramo de agua va a ser una caloría. Hay una equivalencia entre el joule, esta otra unidad de energía, y las calorías. Y es que una caloría equivalen a 4,184 joules. Así que es factible de que la información pueda estar presentada tanto en joules como en calorías. Lo más normal es que trabajemos con calorías. ¿Ya? Lo que nos lleva a entender que cada materia, cada sustancia tiene una cantidad de calor específica que tiene que ver con la capacidad calórica. La capacidad calórica entonces la vamos a definir con la cantidad de calor necesaria que debe recibir un cuerpo para aumentar su temperatura en 1 grado. Si se fijan, es muy similar al concepto de caloría, que establecía que era la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en 1 grado Celsius en la masa de 1 gramo de agua. Aquí estamos estableciendo lo mismo, cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura en 1 grado, una masa específica de materia. ¿Ya? Según la fórmula, la capacidad calórica se anota con la letra C mayúscula, es igual al calor
¿ya? A esta cantidad de energía que se está transfiriendo de un cuerpo a otro, dividido por el delta de temperatura. Este es un concepto muy importante, porque todos los delta, que es ese triángulo que aparece ahí, que es la letra griega delta en mayúscula, corresponde a la diferencia entre lo que es el estado final menos el estado inicial de una situación. En este caso, como es un delta de temperatura, corresponde entonces a la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso lo tienen que recordar porque el concepto de delta, ¿ya?, siempre es una resta entre el estado final y el estado inicial. Después, más adelante, van a aparecer nuevos conceptos que utilizan el delta y es importante que lo acuñen dentro de su vocabulario científico. Así que aquí la capacidad calórica tiene que ver con la cantidad de calor transferida y la diferencia de temperatura. Siempre las diferencias implican una resta. Detalle, que es importante. Las ecuaciones, la fórmula, es importante que la anoten para que tengan una referencia con los conceptos que aparecen posteriormente. Después tenemos que entender que la capacidad calórica va a depender tanto de la sustancia como de la cantidad de materia que está ocurriendo esta transferencia de energía. Por ejemplo, la capacidad calórica de 10 gramos de agua no va a ser la misma que la de 400 gramos de agua. A pesar de que es la misma sustancia, la cantidad de calor que yo necesito para elevar la temperatura de esta sustancia es mucho mayor, ¿ya? Porque es mucha más materia la que tengo que elevarle la temperatura. Así que hay que tener cuidado con este concepto, porque se parece también muchísimo a lo que es el calor específico. En el caso del calor específico, se define como la cantidad de calor necesaria para que 1 gramo de sustancia aumente su temperatura en 1 grado. La diferencia es que la capacidad calórica, esta propiedad del material no depende de la cantidad involucrada. A diferencia, aquí el calor específico siempre, para 1 gramo de sustancia, siempre se va a necesitar una cantidad de calor determinada. Así que nosotros vamos a determinar que existen calores específicos dependiendo del material. Y generalmente eso ya está determinado. Así que es muy importante que consideren estos conceptos porque cuando nosotros hablamos del calor, si ustedes se fijan en ambas definiciones, tanto aquí, ¿ya?, como acá, está incluido el calor. Si se fijan, aquí está C mayúscula. ¿Y qué significa C mayúscula? Calor por delta T. Y aquí está indicando que C mayúscula dividido por la masa. Eso, si ustedes hacen una matemática básica, podemos entender de que el calor, que es Q mayúscula, va a corresponder a la masa, generalmente medida en gramos, por el calor específico de la sustancia, que está medida en calorías, la cantidad, una unidad de energía, dividido por masa por la temperatura, ¿ya? Y el delta T, que teníamos hablando por el principio. Esta fórmula sí o sí la tienen que anotar porque es aquí donde nosotros vamos a trabajar, ¿ya? La mayoría de los ejercicios que van a hacer ahora, en la guía que les voy a dejar, es para calcular precisamente el calor, la cantidad de energía transferida de un cuerpo a otro o de una sustancia a otra. Así que, cuando nosotros vemos los resultados del calor, el resultado de Q pueden ser valores positivos o valores negativos. Si el valor es negativo, quiere decir que el cuerpo está cediendo energía. Si el valor es positivo, quiere decir que está captando esa energía. Ya está absorbiendo energía. Tanto el calor, el calor se mide en calorías o se mide en joules. Así que
deben hacer las conversiones de una a otra dependiendo de las circunstancias. Normalmente nosotros vamos a trabajar con la masa en gramos, a no ser que se indique lo contrario. Recuerden que ustedes tienen que ser capaces de transformar de kilogramos a gramos, que es simplemente multiplicar por 1000, o de gramos a kilogramos, dependiendo de las circunstancias, que sería dividir por 1000. Así que las conversiones de unidades es importante, les van a aparecer muchísimo. Ya estuvimos trabajando en escalas de temperatura, así que pueden transformar de Kelvin a Celsius o a Fahrenheit. Así que prácticamente en todo ustedes van a tener que transformar unidades, excepto un poco en el calor específico, que eso se los voy a dar casi definido. Entonces, dijimos que el calor está medido en calorías o en joules, la masa va a estar normalmente en gramos, la variación de temperatura, vamos a tratar de utilizar la escala centígrada, y las unidades del calor específico, por lo general, como les decía, está medida en calorías dividido por gramos por grados Celsius. Es importante, muy importante, que revisen la página 203 del libro para ver un ejemplo de cómo se resuelven los ejercicios que van a tener ahora. ¿Ya? En todo caso, ustedes van a trabajar con esta guía donde les estoy indicando más o menos cómo se resuelve. Lo más probable es que esté en, ¿cómo se llama? Todo en blanco y negro, así que no se van a ver muchísimo estos colores. Pero es importante que cuando ustedes tengan un problema, por ejemplo, aquí tienen uno, calcule el calor necesario para 10 gramos de agua, eleven su temperatura de 5 grados a 25 grados. Ustedes identifiquen los datos en el problema. Siempre tienen que partir por ahí. No sacan nada con saber cuál es la ecuación si no saben qué es lo que tienen que calcular. ¿Ya? Así que, cada vez que ustedes parten con un problema, deben necesariamente considerar esta información. Lo otro, una vez identificados los datos, por ejemplo aquí en rojo, ¿ya? Lo que se debe descubrir, aquí esto es lo que tengo que calcular, el calor. Después tengo que identificar, por ejemplo aquí, los 10 gramos, están indicando la masa. Aquí me dicen de qué sustancia. Y aquí hay una tabla en la página 200 de su libro que muestra precisamente algunos valores de calores específicos. Entonces así, cada vez que les planteen cuál sustancia es la que tienen que calcularle el calor, ustedes van a esa tabla, buscan el calor específico. Y nos está indicando precisamente las temperaturas. 5 grados Celsius, elevar su temperatura de 5 a 25, quiere decir que 25 grados es la temperatura final. Y la temperatura inicial es 5 grados. Si yo hago el delta, que en este concepto implica restar la temperatura final menos la inicial, en este caso 25 grados menos 5 grados, me da un valor de 20 grados. Acá abajo yo les dejé cómo están ordenados los datos. ¿Ya? Si se fijan, vemos que precisamente el calor no lo conozco, por eso está en signo de interrogación. La masa, 10 gramos. El calor específico en el caso del agua es de 1 caloría por grado Celsius. Y el delta T, 25 grados Celsius menos 5 grados Celsius. O sea, está absorbiendo 20 grados Celsius. ¿Por qué razón está absorbiendo? Porque el valor es positivo. Entonces el calor, el resultado me va a dar en positivo. Así que la fórmula que se utiliza para calcular el calor es la masa por el calor específico por el delta T. Esa es la fórmula. Después ustedes recuerden que tienen que reemplazar los valores. Aquí, por ejemplo, el calor es igual a 10 gramos por 1 caloría por grado Celsius por 20 grados Celsius. En términos oficiales, siempre el calor va a estar en la unidad de energía, que en este caso es la caloría. Aquí les estoy demostrando cómo se eliminan las unidades de gramo y las unidades de temperatura.
Lo único que me queda entonces es la caloría. Y es ahí donde nosotros sabemos que el resultado final es 200 calorías. Recuerden siempre que si no tiene la unidad, el ejercicio está malo. ¿Ya? Por último, tienen que recordar generar una respuesta coherente y completa. Por ejemplo, aquí en este caso nos estamos preguntando sobre el calor necesario. Entonces, la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 10 gramos de agua, que es los datos que desde 5 grados a 25 grados Celsius, es de 200 calorías. Recién ahí el ejercicio está terminado. Así que, esa ecuación es importante que la recuerden, porque esa es la ecuación base. Y como siempre, a partir de una ecuación base, ustedes pueden calcular ecuaciones derivadas de ella. Por ejemplo, si yo quiero saber el calor específico de una sustancia, teniendo todos los demás datos, tendría que necesariamente a la masa multiplicarla por el delta T y dividirla por el calor. En el caso que quisiera saber la masa, tomo el calor específico, lo multiplico por la diferencia de temperatura y lo divido por el calor. Aquí siempre el calor pasa dividiendo. En el caso de que quisiera saber la diferencia de temperatura, ¿ya? A qué temperatura quedó, el delta T entonces implicaría el calor específico por la masa dividido por el calor. Y siempre es importante que tengan a mano en la tabla de valores de calor específico para distintas sustancias. El que siempre, por los siempre de los siempre de los siempre, se tienen que aprender de memoria es el caso del agua. En el caso del agua, sí o sí, siempre es un punto de referencia y es el más fácil de recordar. El otro que se utiliza bastante es el del alcohol. Ya, que me quedo un poquito más arriba de la flecha, pero se entiende. Ese es el otro que se toma como referencia. Así que esos dos calores específicos es importante que los anoten en su cuaderno y los tengan siempre en la memoria. Así que, sin más que decir, aquí solamente se trata de aplicar una fórmula. Para aplicar una fórmula siempre se siguen los mismos pasos. Identificar los datos del problema, ver cuál es la fórmula que me corresponde, reemplazar los valores, hacer la ecuación la operatoria que indica la fórmula y obtener el resultado y después interpretarlo en la respuesta. Así que espero que les vaya bien. Hay ejercicios que van aumentando en dificultad. La idea es que hagan toda la guía. Considerando el tiempo que ustedes se demoran, debería de alcanzarles de más para terminar dentro de 2 clases. Así que, muy importante, y voy a destacar esto, es muy importante que hagan todos los ejercicios, independiente de los resultados que obtengan. No importa si los ejercicios están malos o buenos, eso los tenemos que revisar después. Pero tienen que hacer los ejercicios. Recuerden que si no practican, no ejercitan y no ponen en duda precisamente si lo que están haciendo está bien o está mal, y lo hacen y se dan cuenta de que lo que están haciendo, no vamos a poder corregirlo y van a tener malos resultados. Deben practicar, deben hacer algo más que simplemente mirarse y decir, pucha, esto no lo entiendo, pero ¿qué están haciendo para entender? ¿Ya? Esto es algo súper mecánico que deben aprender a realizar. Siempre es aplicar una fórmula. Y aplicar una fórmula es una estrategia. Así que, considerando eso, hagan la guía, y voy a insistir en esto, hagan toda la guía. En el caso hipotético de que logren terminar toda la guía con anticipación, sería bueno que releyeran el capítulo porque hay varias cosas que hay que realizar. Además que hay una serie de ejercicios, especialmente desde la página 204 en adelante, que deberían de considerar porque de esto se va a basar la prueba, que ya la deberíamos estar haciendo de la tercera semana aproximadamente, tercera semana de octubre, ¿ya? Y destaco, esta unidad voy a sacar la coeficiente 2. Así que, por favor,
practiquen mucho. Por último, si ya les resultó un ejercicio, cambien ¿cómo se llama? Los valores y ya tienen un ejercicio totalmente distinto. Pero, nuevamente, hagan toda la guía completa. No se dejen ni un espacio, independiente de. Especialmente los últimos ejercicios que son de una dificultad muchísimo mayor. Pero sería bueno que hicieran esos ejercicios. Esos jóvenes, que les vaya bien.